previo que normalmente en la práctica se hace. En la práctica el ingeniero les pide que tengan que hacer esto, entonces primero vamos a ver cómo podemos hallar todas estas cosas. Entonces, primero lo que tenemos que ver para este parcial, tenemos que calcular lo que es el cálculo de los niveles de carga. Para esto, el ingeniero nos va a proporcionar una potencia en bornes. Una potencia en bornes que nos va a dar un valor, hartos valores nos va a dar de potencia en bornes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es sacarle el 50%, el 75% y el 100%. Después, lo que tenemos que hacer es la normalización del C, P y T, que hemos visto un poco en el segundo parcial, pero aquí siempre tiene que estar expresado en unidades de no porcentaje, entonces tenemos que dividirla siempre entre 100. Ahora lo que tenemos que hacer después es la conversión y el ajuste de los precios. Estas formulitas, todas estas formulitas las encontramos en el libro del ingeniero. Entonces aquí tenemos el precio uno. El precio uno va a ser igual al precio que tenemos multiplicado por 1000 dividido entre su poder calorífico, que van a ser datos que se nos van a dar. El precio 2 va a ser igual al precio uno multiplicado por uno más el CPT. Y después de esto lo que tenemos que hacer es el cálculo directo de costos para cada nivel de carga. Aquí lo que tenemos que hacer es esta fórmula del costo para cada uno, tanto para donde I va a ser uno, 2 y 3, que va a representar el 50%, el 75% y el 100% respectivamente. Entonces vamos a tener estos datos en los que vamos a poder hallar el costo. El precio 2 ya lo estamos calculando antes con este dato del CPT y con el dato del precio uno que también lo estamos calculando. El LT es dato, la potencia en bornes también es dato, y todo esto lo tenemos que dividir entre 1000 y lo tenemos que sumar los costos de operación y mantenimiento, que también son dato, y la potencia en borne, que ya les he dicho que es dato. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que tenemos que hacer es el planteamiento del sistema de las ecuaciones cuadráticas. Entonces, sabemos que para este parcial, la ecuación de costos que nosotros vamos a usar es esta. Esa es la principal, que nos dice que el costo va a ser igual a estas constantes A más B multiplicado por nuestra potencia generada más C por la potencia generada al cuadrado. Esta va a ser la ecuación que nosotros vamos a usar durante este parcial, que es la más importante. Entonces, aquí todo esto lo que nosotros hacemos es para poder hallar las constantes A, B y C. Entonces, esta matriz es la que nos va a importar, que nos dice que una matriz de uno de potencia en bornes al cuadrado, tenemos A, B y C y tenemos costos también. Entonces tenemos que despejar esto y así nos quedaría esta ecuación, que la matriz A, B y C es igual a esta matriz de los bornes, que lo llama matriz M, elevado a la menos uno multiplicado por nuestra matriz de costos. Costos que los estamos hallando previamente. Entonces, esto para iniciar, chicos, es fundamental que sepamos esto, porque en el examen se nos pide que calculemos esto a mano, pero previamente también el ingeniero en la práctica nos pide que hagamos esto. Y cuando nos pide que hagamos esto, en mi semestre yo me acuerdo que, bueno, les voy a mostrar más adelante. El anterior semestre el ingeniero nos puso calcular los coeficientes A, B y C y demás. Pero estos coeficientes eran los que estaban en la práctica. Entonces, el ingeniero, cuando pasó mucho tiempo y muchos no estaban avanzando en el examen, entonces el ingeniero dijo, pueden revisar en su práctica y de ahí han sacado los valores de A, B y C, la mayoría. Entonces, esto, como les digo, es importante más que todo para la resolución de su práctica. Ahora vamos a ver estas dos formulitas que son importantes para el ordenamiento. A la hora de resolver los ejercicios de este despacho económico, tenemos que hacer un ordenamiento de las generadoras que nosotros que tenemos. Si ustedes han pasado CEP 2 o están pasando CEP 2 este semestre, es similar al método que usa el ingeniero Nin, solo cambia una cosita, pero básicamente es lo mismo. Entonces,
Aquí nosotros vamos a usar dos criterios. Puede que el ingeniero les pida el criterio de ordenamiento con costo marginal o el criterio de ordenamiento con el costo medio. Para eso tenemos estas formulitas, que nos dice que el costo marginal va a ser igual a dos veces el coeficiente A dividido entre la suma de la potencia mínima por la potencia generada máxima, más la constante B, más 2/3 de la constante C, multiplicado por la potencia de generación máxima al cuadrado, más la potencia de generación mínima por la potencia de generación máxima, más la potencia de generación mínima al cuadrado. Todo esto dividido entre la suma de la potencia mínima y máxima generada. Y para el costo medio tenemos esta ecuación que es más simple, ¿no? Que tenemos la constante, que esta es nuestra ecuación de costos, ¿verdad? Que esta ecuación de costos que vamos a ver, esta que es importante. Entonces es esa dividido entre nuestra potencia de generación máxima. Entonces, estas son las formulitas que nosotros vamos a usar para este parcial. Ahora entremos a ver lo que es el despacho económico. En el despacho económico, perdón, antes de seguir continuando, eh, deben recordar que el costo marginal es la última unidad de para cubrir la demanda. El concepto es un poquito importante, ¿no? Veamos qué es para ver lo que es el desgravación, ¿para qué? Todo esto lo hacemos para minimizar el costo total de la generación, ya que al hacer el ordenamiento, ya sea por costo marginal o ya sea por costo medio, entonces nosotros vamos a elegir las unidades más baratas que van a poder abastecer nuestra potencia demandada. Entonces veamos este concepto de del despacho uninodal para poder entender y poder resolver los ejercicios. Entonces, veamos esta que nos dice aquí que el costo, esto es costo, ¿no? Esto es costo. Digamos que en una barra en la que tenemos dos generadores, potencia generada uno y potencia generada 2, y tenemos nuestra potencia demandada. Entonces, nosotros vamos a decir que nuestro costo uno es igual a nuestra ecuación que ya hemos visto antes, nuestra ecuación principal, esta ecuación cuadrática, tanto para el costo uno como para el costo 2, cada uno con sus variables independientes y con su potencia generada correspondiente. Entonces, lo que nosotros buscamos es esta función objetivo. Esta función objetivo nos dice que van a ser estos costos, costo 2 menos este término mm, este gamma, perdón, lo tenemos que calcular con Lagrange. Entonces, es una constante que se calcula con Lagrange. Adicionalmente, eso tiene que estar multiplicado, ¿no? Por nuestras potencias generadas menos nuestra potencia demandada. ¿Cuáles son las restricciones que tenemos para este despacho uninodal? Nosotros decimos que que la suma de nuestras potencias generadas tiene que ser igual a nuestra potencia demandada, por lo que al despejar tenemos que potencias generadas menos potencia demandada es igual a cero. Entonces, esta es una de nuestras restricciones para poder resolver. También tenemos que saber que nuestra potencia generada para cada una de nuestras unidades, ya sea para la uno o la 2 en este caso, tiene que estar entre la potencia mínima y entre la potencia máxima. Potencia mínima decimos que es su capacidad al 50% y su potencia máxima decimos que es su capacidad al 100%. Entonces, si nosotros derivamos esta función objetivo respecto a nuestra potencia generada uno, entonces vamos a tener que va a ser la derivada del costo uno respecto de la potencia generada uno menos lambda igual a cero. Lo mismo con el otro. Si derivamos parcialmente respecto a la potencia generada 2, entonces vamos a tener que es la derivada del costo 2 respecto de la potencia generada 2 menos lambda igual a cero. Y nosotros sabemos por concepto también que este lambda va a ser igual al costo marginal uno o costo marginal 2. Si nosotros derivamos esta ecuación de función objetivo respecto a lambda, vamos a obtener que tenemos la potencia generada uno más la potencia generada 2 menos la potencia demandada, ¿no? La que hemos visto antes, esta restricción, que nos dice que las potencias generadas van a ser iguales a la potencia demandada. Entonces, con esto tenemos estas tres ecuaciones y tenemos una condición.
Esta condición que nos dice que el costo marginal 1 debe ser igual al costo marginal 2 igual al costo marginal 3 y así sucesivamente, y todos estos son iguales a lambda. Entonces, después de eso, no, lo que nosotros vamos a hacer es juntar estas dos ecuaciones que nosotros hemos derivado antes de la función objetivo y tenemos estas ecuaciones, ¿no? Que el costo derivado de la potencia generada 1 va a ser igual a la constante B más dos veces la constante C de PG1. Esto de donde sacamos de esta ecuación principal, ¿no ve? De esta. Esta es nuestra ecuación principal. A esta la derivamos respecto de potencia generada 1, potencia generada 2, y tenemos estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones las vamos a igualar porque tenemos lambda igual, entonces podemos decir lo siguiente. Em, Al despejar estas dos ecuaciones vemos que son casi básicamente iguales, ¿no? Pero solo cambian los subíndices, tanto para cada unidad correspondiente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es armar nuestra matriz, esta matriz. Si ustedes se dan cuenta, esta matriz que hemos armado con el Unit Commitment es la matriz que usa el ingeniero Nin. El ingeniero Nin usa esta matriz, pero el ingeniero Olate usa esta. Esta es la ecuación. Estas son las matrices que usa el ingeniero Olate. Si se dan cuenta, solo cambian los signos de esta última fila. Aquí, miren, tenemos menos uno y menos potencia demandada. Pero en cambio en la del ingeniero Olate tenemos positivo uno y potencia demandada. Entonces, estos son los conceptitos y ecuaciones que nosotros vamos a usar para poder resolver los ejercicios de este parcial. Entonces, vayamos a la resolución de uno de los ejercicios. Si me dan un momento. Y ya chicos, entonces vamos a continuar. Eh, Como pueden ver, chicos, este es el examen de hace 3 semestres más o menos. ¿Y qué nos dice aquí? Miren, pueden ver que aquí nos pide ciertas cosas. Dice calcular la función de costos de las siguientes unidades. Entonces, la función de costos ya saben cuál es, ya les dije, ¿verdad? Entonces, adicionalmente a eso, nos dan todos estos datos. Miren, aquí nos da potencia en bornes, nos da el CPT, nos da la potencia inyectada, que no la vamos a usar, nos da el poder calorífico, nos da el costo del combustible y nos da el combustible al 50, al 75 y al 100%. Aquí estos datitos están medio incompletos, pero nos da hasta el 100%. Eh, y lo que nosotros tenemos que hallar es estas constantes de A, B y C. Todo esto ya está calculado porque este es su solucionario del ingeniero, pero en el examen nos pide que calculemos esto. Se nos pide que calculemos las constantes A, B y C. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso con esta primera parte? Siguiendo los pasos. Paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 y paso 6. Entonces, con eso vamos a poder hallar las constantes A, B y C. Entonces, una vez que tengamos halladas, digamos, todas estas constantes, lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente, el ordenamiento. El ordenamiento tenemos que hacer. Porque se nos dan como dato lo que son las potencias de generación mínima y las potencias de generación máxima. También se nos da eso. Ahora, si mal no recuerdo, a ver,
Creo que lo copié mal. El ejercicio nos pide esto. Nos dice calcular el despacho económico para una demanda, potencia demandada, eh, una potencia demandada de 160, no, perdón, este no es. Aquí tenemos una potencia demandada de 450 megawatts. Entonces, esta es la potencia demandada que nosotros tenemos que cubrir con estas 5 generadoras. Entonces, lo que vamos a hacer primero es hacer estas formulitas del costo medio. Entonces, en el examen, aquí nos tiene que decir, en este solucionario no dice, pero en el examen les va a decir qué criterio usar, ya sea el criterio de ordenamiento del costo marginal o del costo medio. En este caso, nosotros vamos a usar el costo medio. Esto es lo que nosotros vamos a usar. Este criterio es el que nosotros tenemos que poner para poder realizar este ordenamiento. Entonces, a la hora de realizar este ordenamiento con esta formulita, vamos a tener el ordenamiento de estos 5. Entonces obtenemos, ¿no?, estos 5 valores de aquí al ponerlos en la fórmula con la potencia generada máxima. Entonces vamos a obtener estos valorcitos del costo medio. ¿Y este costo medio para qué nos sirve? Para el ordenamiento. ¿El costo marginal para qué nos sirve? Para el ordenamiento. Entonces, en este momento vamos a usar el criterio del costo medio y veamos cómo lo vamos a organizar. Vean aquí, vamos a organizar del valor más bajo, que va a ser el 1, hacia el valor más alto. Vean, siempre va creciendo. Siempre va creciendo. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Lo mismo para el costo marginal. Siempre el menor va a ser el 1 y el más alto va a ser el último, ¿no? Depende de cuántas generadoras estén. Entonces nosotros vamos a usar este criterio. ¿Esto para qué nos sirve? Para saber cuántas unidades vamos a necesitar para poder cumplir con estos 450 megawatt hora. Entonces veamos en el ordenamiento que son estas 3 unidades las que vamos a usar. Las 3 últimas unidades son las que usamos. La unidad generadora 3, la unidad generadora 4 y la unidad generadora 5. Esos 3 valores son los que vamos a usar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver lo que entra, lo que es la potencia generada máxima. Entonces vean que con la primera generadora, que es la generadora 3, vamos a cubrir 250. Con la segunda generadora alcanzamos los 450, pero nosotros tenemos que tener un poco más para poder asegurar que va a llegar la energía y que se va a cubrir esta potencia demandada. Entonces vamos a usar una más adicionalmente. Entonces, con esto nosotros vamos a decir que para cubrir nuestra demanda de 450 megawatts, vamos a usar las generadoras, la generadora 3, la generadora 4 y la generadora 5. Esos son los que vamos a usar para poder resolver este ejercicio. Entonces, ¿qué sigue después? ¿Qué tenemos que hacer? Supuestamente nosotros ya hemos calculado, ¿no? Estos coeficientes de A, B y C, que ya los hemos calculado, que como les digo, vienen en la práctica. Entonces, tenemos que hacer lo mismo que hace el Ingenin en CEP2. Entonces, veamos. Tenemos que armar primero nuestra matriz de las potencias generadas. Entonces, tenemos una potencia demandada de 450 megawatts que nosotros tenemos que cumplir. Pero nosotros vamos a saber que con estas 3 unidades generadoras vamos a cubrir toda la demanda. Vamos a cubrir la demanda. Entonces, hagámoslo en ese orden. ¿Cómo va a ser esto? Entonces, vamos a tener potencia generada 3, potencia generada 4, potencia generada 5, y aquí vamos a tener lo que es el lambda. Todo esto igual a 2 veces el coeficiente C3, 0, 0, 1, 0, 2 veces el coeficiente C4
0,1, 0,02, el coeficiente C5, 1, menos 1, menos 1, 0. Todo esto a la menos 1. Y esto tiene que estar multiplicado por menos B3, menos B4, menos B5 y la potencia demandada. No se olviden que estos criterios los hallamos por acá, ¿no? Con el criterio del costo medio. Puede que el ingeniero les diga usar el criterio del costo marginal, entonces usamos esta formulita del costo marginal, usamos esta formulita del costo marginal y hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos el ordenamiento y escogemos cuáles unidades van a ser las que nosotros vamos a usar. En este caso, vean que las unidades en el costo marginal y en el costo medio son las mismas, entonces vamos a usar las mismas unidades. Entonces, vean que ya tenemos los coeficientes A, B y C. En este caso, solo usamos el coeficiente C, el coeficiente B. Y también tenemos nuestra potencia demandada. Entonces, al reemplazar todos estos datos, lo que nosotros vamos a tener es esto. Vamos a tener la potencia generada 3, la 4, la 5 y vamos a tener lambda. Y de acá vamos a decir que sale estos resultados. Vale, sale 198,157, 122,907. Esto es 128,936 y 14,498. Todos estos cálculos, chicos, yo ya los he corroborado. Entonces, también ustedes para poder practicar para el examen, entonces es bueno que ustedes practiquen con estos. Entonces, en este momento, ¿cómo estamos haciendo? Hasta acá tenemos ya las potencias generadas 3, 4, 5 y lambda. Como no tenemos ningún valor negativo, entonces aquí no hay que relajar nada. Entonces, estas ya son nuestras potencias que nosotros vamos a tener. Estas PG1, PG3, PG4 y PG5. Con esas vamos a poder hacer lo que es el costo. ¿Qué nos dice que es el costo? El costo nos dice que es A más B por PG más C por PG al cuadrado. Entonces, esta ecuación vamos a usar y vamos a conseguir los costos para las tres generadoras. Vamos a ver que aquí sale 2.851,63, aquí 1.897,64 y aquí sale 1.925,83. Entonces, con esto, ¿qué nos queda hacer? Simplemente tenemos que hacer la sumatoria de costos, que va a ser la suma de todos estos valores, de todos estos valorcitos, y nos sale que es de 6.675,1 y esto es en dólares, ¿no? En unidad monetaria. Y podemos decir que nuestra potencia generada también, o sea, que si hacemos la sumatoria de la potencia generada, debería salir de 450, ¿no? Por la condición que hemos visto antes, ¿no? Esta condición que nos dice que las potencias generadas tienen que ser igual a la potencia demandada. Entonces tiene que cumplirse esa condición. Entonces, con esto hemos resuelto esta primera parte, esta pregunta uno del examen. Entonces, ahora vamos a ver lo que viene después. Acá nos muestra esta parte. Acá en esta parte no se nota muy bien, pero de cualquier forma les voy a pasar el documento en HD. Y aquí, ¿qué nos dice? Nos dice la pregunta 2, dice seleccionar las tres unidades más económicas para el despacho económico multinodal y también dice considerar los límites de potencia. Entonces, aquí, a ver, para que se vea clarito, se lo voy a anotar. Este 10 100 se nota. Estas condiciones son las que nos interesan. Estas que dicen de acuerdo al orden económico, esto es lo que nosotros vamos a adecuar. Nos dice aquí que A1 va a ser igual al A5, que el A2, no, perdón, estoy mal. Nos dice que el A1 va a ser igual al A4, el A2 va a ser igual al A5 y el A, el A3 va a ser igual al A3, que nosotros ya tenemos de la pregunta 1. Lo mismo para B, nos dice que B3, perdón,
nos dice que B1 es igual a B3, que B2 es igual a... perdón. Ahora sí, perdónenme. B1 es igual a B4, B2 igual a B5 y B3 es igual a B3. Lo mismo con C, C1 igual a C4, C2 igual a C5 y C3 igual a C3. Entonces, el ejercicio nos dice que este es el orden que nosotros tenemos que usar para el ordenamiento. Estos coeficientes son los que nosotros vamos a usar en nuestro nuevo problema, considerados uno, 2 y 3, ¿no ve? Estos valorcitos los sacamos de acá, exactamente de acá, de estos valores de A, B y C. ¿De dónde? De nuestras unidades uno, 2 y 3 que hemos sacado del ordenamiento, con el criterio del costo medio. Entonces, una vez que tenemos eso, también adicionalmente el ingeniero nos proporciona lo que es la matriz beta. Esta matriz beta el ingeniero siempre nos va a proporcionar. Esto es dato. Ahora, ¿cómo vamos a usar esta matriz beta? Lo vamos a ver más adelante. Obviamente no vamos a usar toda la matriz, pero vamos a usar una cantidad de acuerdo a nuestras generadoras. Si tenemos unas tres generadoras, entonces vamos a usar un 3 por 3, digamos. Y también nos da este sistemita. Este sistemita, ¿para qué nos sirve? Para saber cuál es la barra slack, que en este caso sería esta, y las demás son barras PV normales. Adicionalmente, eso nos dan las cargas para cada uno, y eso es lo que nos interesa para este segundo ejercicio. Entonces, empecemos con este ejercicio. Digo, con la pregunta 2 de este examen. Entonces, ¿qué es lo que primero nosotros vamos a hacer? Va a ser sacar la potencia demandada. Esta potencia demandada no es más que las cargas. Acá tenemos una carga de 40, una carga de 50 y una carga de 45. Entonces vamos a anotar eso. Nuestra potencia demandada va a ser igual a 50 megawatts más 40 megawatts más 45 megawatts, que esto es igual a 135. Esta va a ser nuestra potencia demandada con la que nosotros vamos a trabajar. Ahora, lo que nos importa a nosotros es saber la barra slack. Esta barra slack es la que nos interesa. Entonces, nosotros vamos a hallar la potencia generada en la barra slack, porque como saben y hemos visto en SEP2, no tiene, solo tiene su módulo y su ángulo, ¿no ve? Entonces, acá nos dice que la potencia generada en la barra slack va a ser igual a la potencia demandada menos las otras cargas que están en las otras generadoras. Entonces, en este caso serían menos 50 y menos 40. Y esto nos da un total de la potencia generada de 45 en la barra slack. Entonces, nosotros vamos a tener nuestra matriz de potencia generada que va a ser igual a la potencia de la barra generada de la barra slack más estos 50 y 40. Que esto sería en valorcitos así, ¿no? 45, 50 más 40. Entonces, con esto ya tenemos una parte del ejercicio. Esto es base para lo que vamos a hacer siguiente. Entonces, ¿qué hacemos después? Después tenemos que hallar lo que es el PL. Este PL nos dice que es esta matriz de potencia generada transpuesta multiplicada por nuestra matriz beta, que en este caso va a ser un 3 por 3, y multiplicado de nuevo por la matriz de potencia generada. Todo esto dividido entre 100. Entonces, si vemos aquí, entonces lo único que vamos a usar de la matriz beta va a ser este 3 por 3. Esa va a ser toda la matriz beta que nosotros vamos a usar y lo demás ya no nos va a interesar. En caso de que tengamos 5 generadoras, digamos, entonces vamos a usar un 5 por 5, digamos, 5 por 5. ¿No ve? Entonces, eso es lo que entra de la matriz beta. Siempre va a ser dato la matriz beta para que podamos resolver el ejercicio. Entonces, si reemplazamos valores aquí, la traspuesta de esto sería de la siguiente manera, va a ser 45, 50, 40.
multiplicado por la matriz beta, no la quiero copiar, multiplicado por esto que es 45, 50 y 40. Entonces, todo esto dividido entre 100. Y esto nos da un valor de 0,7417. Y ahora, ¿para qué nos sirve este PL? Nos va a servir para más adelante. Ahora, ¿qué nos sirve encontrar? Este valorcito es importante. Ahora vamos a encontrar el diferencial de PL. ¿Cómo hallamos esto? La fórmula nos dice que va a ser dos veces la matriz beta multiplicado por nuestra matriz de potencia generada dividido entre 100. Entonces, ¿tenemos matriz beta? Tenemos. ¿Tenemos potencia generada? También tenemos. Entonces, aquí vamos a tener tres resultados que va a ser 0,0017, 0,0157 y 0,0156. Entonces, estos valorcitos sí nos van a interesar para el siguiente cálculo, que para lo siguiente es hallar L. Este L es lo que más nos importa para poder hallar nuestra matriz de potencias generadas que hemos hecho en el ejercicio 1, ¿verdad? Esta matriz de aquí. Para eso nos va a servir el L en esta ocasión. Entonces, ¿qué nos dice L? L nos dice que va a ser igual a 1 dividido 1 menos el diferencial de PL. PL ya tenemos. Entonces, mi recomendación de esto es que hagan cada cálculo por separado, por separado. Porque la calculadora no les va a dejar meter directo con matrices, entonces van a tener que hacer L1 igual a 1 dividido 1 menos el delta PL1, que es el 0,017. Para L2 va a ser L2 igual a 1 dividido 1 menos delta PL2, que es el 0,0157. Y así vamos a hacerlo para estos tres. Y de aquí vamos a sacar lo que es L1, L2 y L3. Ahora vamos a pasar a armar esta nuestra matriz de la que hemos hablado, ¿no? En este vemos que, si vemos el diagrama, tenemos tres generadoras, no tenemos más de las cuales escoger. Entonces vamos a poner potencia generada 1, potencia generada 2, potencia generada 3 y lambda, estos valorcitos. Y ahora esto igual. Aquí es donde cambia respecto al problema 1. Si pueden ver aquí en el problema 1, ya tenemos una matriz armada, simplemente tenemos que reemplazar datos. ¿Y esto de dónde viene? De este concepto del despacho uninodal. Lo hemos hecho de esta manera y hemos hallado nuestra ecuación principal, que se va a reflejar dependiendo de la cantidad de generadoras que tengamos, ¿no? En este caso tenemos tres, entonces vamos a tener una matriz de 4 por 4 para esta parte. Entonces, aquí va a ser lo mismo. 2 veces C1, aquí 0, 0, 1, aquí 0, 2 veces C2, 0, 1, 0, 0, 2 veces C3, 1. Aquí va a ser, aquí es donde cambia. Aquí ya no es menos 1. Va a ser menos 1 dividido L1. Aquí va a ser menos 1 dividido L2. Aquí va a ser menos 1 dividido L3. Y aquí va a ser 0. Y como vemos en la ecuación, nada más se modifica. Y aquí también cambia. Aquí vamos a tener menos B1, menos B2, menos B3. Y también vamos a tener aquí, ya no va a ser simplemente la potencia demandada. Entonces va a ser potencia demandada más la potencia L, que hemos hallado antes, ¿no? Este PL, que es importante, les dije. Entonces, con estos datitos ya tenemos todo. Coeficientes C y B tenemos. ¿De dónde los hemos sacado? Del ejercicio 1. Coeficientes A, B y C. Y nos dice aquí que va a ser, ¿no? El A1 va a ser igual al A4 del anterior, el A2 al A5 del anterior, y así respectivamente. Potencia demandada la hemos calculado. Hemos hecho la suma de todas las cargas, que en este caso son 135 megawatts. Y el PL que hemos calculado que va a ser de 0,7417, ¿no ve? Entonces, con estos valores podemos hallar esta matriz. Entonces, vamos a tener aquí potencia generada 1, potencia generada 2, potencia generada 3 y el lambda. Todo esto va a ser igual a los siguientes valores. 34,8821,
68,576, 32,2837 y por último 12,7056. Entonces, esta matriz es la que nos interesa, ¿no? Al fin y al cabo. Y de aquí podemos sacar lo que es obvio. ¿Qué nos interesa? Potencia generada uno, potencia generada 2, potencia generada 3. Entonces vamos a decir que nuestra matriz de potencias generadas va a ser igual a la potencia generada uno, potencia generada 2, potencia generada 3. Y todo esto es igual a estos valores, ¿no? 34,8821, 68,576 y 32,2837. Entonces, como pueden ver, aquí todos estos valores de potencia nos salen positivos. Entonces, por lo tanto, tampoco tenemos que relajar ninguna de las unidades. Y por último, hacemos lo que hemos hecho en el problema uno, ¿no? Costos. Aplicamos costos. Entonces, la ecuación general nos dice que el costo va a ser igual a más BPG más CPG al cuadrado. Y con esto vamos a hallar lo que son la matriz de nuestros costos. Entonces aquí nos salen de 701,2725. Aquí nos sale un 1110,8555. Aquí nos sale 611,8989. Y estos son los costos que nosotros hemos hallado. Y como les dije, tenemos que hallar sumatoria de costos. Sumatoria de costos, que en este caso va a salir 2424,027. Y la sumatoria de potencias generadas, que va a ser de 135,742. Entonces, hasta aquí ya habríamos resuelto el ejercicio, porque esto es lo que nos pide, ¿no? Más que todo, solo costos. Digamos que solo costos. Esto es lo que nos pide. Entonces, ese es este examen de este semestre, chicos. Para el ejercicio uno, vean que nos pide calcular las funciones de costo de las siguientes unidades. Funciones de costo. Esta es la respuesta. Tenemos la matriz de costos y tenemos nuestro costo total. Para el ejercicio 2 nos dice lo mismo. Seleccione las tres unidades más económicas para el despacho molinodal, considerando los límites de potencia. En general, nos pide lo mismo. Nos piden los costos, la matriz de costos y la sumatoria de los costos. Eso es lo que nos pide. Am, Ahora, chicos, si tienen alguna duda, antes de pasar al otro ejercicio, al otro modelo de ejercicio que también vamos a ver, escucho si tienen dudas. Sí, de la primera parte, ¿podrías repetir cómo era ese, o sea, el criterio que has usado para elegir las unidades? ¿Qué unidades van a entregar esa potencia? Esta parte, ¿verdad? Del ejercicio uno sí, sí. Ya, mira, en esta parte el examen no tengo como tal foto del examen, pero sí usa el criterio del costo medio. Entonces, cuando en el examen te diga que hay que usar el criterio del costo medio, entonces nosotros vamos a aplicar esta formulita, esta formulita. Como ya tenemos los coeficientes A, B y C y tenemos también la potencia generada máxima, entonces es simplemente reemplazar y vamos a obtener todos estos valorcitos. Todos estos valorcitos los obtenemos. ¿Y cómo hacemos el ordenamiento? El ordenamiento va a ser de la siguiente manera. La primera siempre va a ser la menor, la más barata. La segunda va a ser la siguiente más barata. La tercera va a ser la siguiente más barata. Y así al cuarto y al quinto, porque acá tenemos 15 unidades. Entonces podemos decir que la primera unidad que va a entrar, la más barata, va a ser la que tiene el valor menor. Y la que tiene el valor más alto va a ser el último en el orden. No sé si con eso he aclarado tu duda. Ya, o sea, en este caso justo salían que eran el generador 3 4 y 5, ¿no? Sí, acá nosotros usamos este criterio del costo medio, calculamos estos valores de 15,996, de 16,144, de 14,447
de 15,383 y de 15,1197, ¿verdad? Entonces, estas son las unidades que nosotros usamos y estas unidades corresponden, ¿no? A la unidad generadora 3, a la unidad generadora 4 y a la unidad generadora 5. Ah, ya, o sea, la potencia en bornes que me da, eso lo tengo que sumar y tiene que satisfacer lo que es los 450, ¿no? Ah, ya, esa es tu duda. Lo que Sí, sí. nosotros tenemos que fijarnos es en la potencia generada máxima. Estas van a ser las que van a cubrir lo que son esta potencia demandada. Aquí tenemos que fijarnos. Mira, si ves en este orden del costo medio, con las primeras dos unidades ya satisfacemos los 450 megawatts, pero es muy exacto. Entonces vamos a necesitar una más para poder cubrir todos estos 450 megawatts en caso de que una de ellas falle, ¿verdad? Entonces, si ves 250 más 200 más 200 hacen 650. Entonces, vamos a poder cubrir esta demanda de 450. En el ejercicio siguiente que veamos, te vas a dar un poquito más de cuenta porque las potencias generadas ya son más, o sea, son diferentes, es un poquito más notorio. Eso vamos a ver. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya, entonces si no hay más dudas, chicos, vamos a pasar al siguiente modelo de examen. Van a ver que es lo mismo, pero la única complicación que tenemos en esta vez es que el problema 2 ya no nos van a dar estas potencias generadas, ni potencias mínimas, ni nada. Nos va a decir con los resultados del ejercicio anterior, nos va a decir. Entonces, a ver, veámoslo. Entonces, agarramos uno nuevo. A ver, denme un minuto. Ahora sí. Entonces, vean, este es el enunciado de este examen. ¿Qué nos dice? Nos dice, pregunta uno, calcular las funciones de costo de las siguientes unidades. Si se dan de cuenta, es lo mismo que nos pide en el otro examen. Y aquí de igual manera nos va a presentar todos estos datitos, chicos, en el examen. No se olviden que sí o sí tenemos que calcular los coeficientes A, B y C. Esos ya en la práctica de este parcial se nos pide calcular. Entonces, el INGE va a suponer que ustedes ya saben calcular y les va a pedir estos coeficientes, esta representación cuadrática de costos. En este examen no nos da como tal todos esos valorcitos, pero ya nos arroja el solucionario, ¿no? Los valores de A, B y C. Entonces nosotros vamos a suponer que hemos hecho este primer paso, ¿no? Lo que les he mostrado al principio de la clase, estos pasos, ¿no? Cálculo de niveles de carga, normalización del CPIT, conversión de ajustes y precios, cálculo directo de los costos para cada nivel de carga, el planeamiento del sistema de ecuaciones cuadráticas y la resolución del sistema para hallar A, B y C. Entonces, todo este procedimiento es lo que tenemos que hacer antes de empezar el examen para poder hallar estos coeficientes de A, B y C que en el examen no se nos va a dar. Pero si es que se nos da, entonces el examen sería mucho más fácil, ¿no? Entonces aquí, en este examen, lo que está haciendo el ingeniero es otra vez aplicar el criterio del costo medio. Les voy a pasar el otro examen que es de este semestre igual, que usa el criterio del costo marginal. Pero eso ya lo van a analizar ustedes, por favor, por motivo de tiempo también, entonces para que podamos abarcar todo. Entonces, veamos este examen. Miren, entonces, asumimos que ya hemos hallado, ¿no? A, B y C ya tenemos. Potencia generada mínima, máxima también ya tenemos. Ahora lo que necesitamos es otra vez hacer este criterio del costo medio. Esta formulita, no se van a olvidar de estas formas. Llévense formularios si es posible porque el ingeniero les va a dejar meter, yo creo. Pero en caso de que no les deje meter, porque por alguna razón, lo que sea,
Entonces, acuérdense de estas formulitas del costo medio y del costo marginal. Les va a servir para hallar este orden que nosotros tenemos. Para eso nos va a servir. Entonces, tenemos el criterio del costo medio de nuevo. Entonces, hallamos estos valorcitos. Los valorcitos ya los hemos hallado. Entonces, aquí nos salen los siguientes, ¿no? 27, 27, 25, 29, 29. Entonces, los ordenamos de menor a mayor. El menor va a ser este 25. El siguiente mayor va a ser este 29,8. El siguiente mayor es el 29. Ah, perdón, estoy confundiéndome. El menor es el 25,5. El siguiente que le sigue mayor es el 27,5. El siguiente mayor a ese es el 27,53. Mayor a ese es el 29,89. Y mayor a ese es el 29,9. Entonces, este va a ser nuestro orden en este caso. El uno, el 2 y el 3. Aquí en este ejercicio, tampoco lo he copiado, mil disculpas. Aquí nos dice el ejercicio que tenemos que suplir una potencia demandada de 160 megawatts. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuántas unidades necesitamos para poder cubrir nuestra demanda de 160 megawatts? Entonces, ¿cuántos vamos a usar? En este caso, miren, tenemos el orden uno, 2, 3 y 4. Entonces, estos van a ser los que vamos a usar. Vemos que son las generadoras uno, generadora 2, generadora 3, generadora 4 y perdón, generadora 5 no vamos a usar. ¿Por qué? Si sumamos este 48, 5, 48, 9, 59, 42 y 42, 50, nos sale más o menos, a ver, ¿dónde te he puesto eso? Bueno, nos sale mayor, a ver, calculemos aquí. 48,55 más 49,78 más 59,42 más 42,50. Aquí nos sale una potencia demandada de 200. Toda la suma de esto, toda la suma de esto nos da un valor de 200,25 megawatts. Y todo esto nos alcanza para poder cubrir. De sobra nos alcanza para poder cumplir los 160. Entonces, nosotros decimos que vamos a utilizar 4 unidades generadoras. La uno, la 2, la 3 y la 4 con el siguiente orden utilizado con el criterio del costo medio. Entonces, pasamos a resolver el ejercicio, que esto es lo complicadito, ¿no? De hacer el orden, porque muchos se confunden en esto del orden y eso afecta todo el resultado, todo lo cambia. Entonces, vamos a pasar a armar nuestra matriz. En este caso, como estamos utilizando 4 generadoras, nuestra matriz va a ser de 5 por 5. Entonces vamos a tener potencia generada uno, potencia generada 2, potencia generada 3 y potencia generada 4 y lambda. Ahora vamos a tener aquí 2 veces C1, 0, 0, 0, 1, 0, 2 veces C2, 0, 0, 1, 0, 0, 2 veces C3, 0, 1. Aquí va a ser 0, 0, 0, 2 veces C4, 1. Aquí menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0. Todo esto elevado a la menos 1 y multiplicado por, ya saben, menos B1, menos B2, menos B3, menos B4 y la potencia demandada. Entonces, aquí, como ven, ya tenemos C, ya tenemos B y ya tenemos potencia demandada. Entonces, no necesitamos ningún dato más para poder hallar eso. Entonces, aquí nosotros vamos a tener todo esto. Vamos a tener que nuestra matriz de potencias generadas va a ser igual a, en este caso nos dice 70,993, 72,536, 60,25. Acá, vean que acá tenemos un valor negativo, va a ser menos 43,778 y el lambda que vale 21,932. Entonces, ¿qué nos dice este valor negativo?
Este valor negativo nos está indicando que tenemos que relajar esta unidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a relajar? Veamos aquí que nuestra potencia generada 4, esta es nuestra potencia generada 4, va a ser, pongamos aquí, potencia, perdón, aquí, a ver. Ujú, ujú. Aquí nuestra potencia generada 4 la vamos a poner con nuestra potencia mínima, 21,25. Aquí está. Vengan aquí, ven y nos vamos a la unidad 4. Nos vamos a la unidad 4 y vemos que nosotros vamos a usar la potencia generada mínima. Entonces, en vez de poner esta potencia negativa que nosotros estamos hallando, entonces nosotros vamos a reemplazar con esta potencia mínima generada de la unidad 4. Entonces, vamos a volver a armar nuestra matriz y vamos esta vez relajando lo que es esta unidad 4. Entonces, aquí qué va a cambiar? Nuestra potencia demandada va a cambiar. Acá lo vamos a llamar potencia demandada 1, que va a ser igual a nuestra potencia demandada anterior menos la potencia generada 4, que en este caso le estamos poniendo la potencia generada mínima para poder relajar, ¿no ves? Relajar. Entonces, aquí nos sale un resultado de 138,75 megawatts. ¿Por qué? Sabemos que nuestra potencia demandada es de 160 y sabemos que nuestra potencia generada 4 esta vez va a ser de 21,25. Entonces ya tenemos nuestra nueva potencia demandada 1 y ahora armamos de nuevo nuestra matriz. Ahora vamos a poner potencia generada 1', potencia generada 2', potencia generada 3', y ya no ponemos la unidad 4, directamente lambda, prima, ¿no? Para no confundirnos. Entonces aquí hacemos lo mismo. Va a ser siempre 12,1, 0, 0, 1, 0, 12, 2, 0, 1, 0, 0, 12, 3. 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0. Todo esto a la menos 1, multiplicado por menos B1, menos B2, menos B3, y por nuestra potencia demandada 1, que es la potencia demandada nueva que nosotros hemos hallado. Entonces tenemos nosotros que nos va a salir que nuestra potencia generada 1, potencia generada 2', potencia generada 3', y lambda prima, nos van a salir los siguientes valores: de 39,353, de 40,209, de 59,188 y de 21,843. Entonces, vean aquí, chicos, que nuestros valores son otra vez positivos. Ya no tenemos ningún valor negativo. Entonces, ya no tenemos que relajar. Entonces, nosotros podemos decir que nuestra matriz de potencias generadas va a ser la siguiente. Vamos a tener potencia generada 1', potencia generada 2', potencia generada 3', y potencia generada 4. Esta no es prima porque es la que nosotros estamos sumiendo de que le estamos poniendo la potencia mínima, ¿verdad? Entonces nosotros decimos acá los resultados. Sabemos que esto es 39,353, 40,209, 59,188 y esto va a ser de 21,25. Entonces con esto ya estaríamos teniendo nuestra matriz de potencias generadas. Ahora, ¿qué sigue hacer? Una vez que tenemos las potencias generadas, simple, hacemos costos. Y no se olviden, costos es igual a más B por PG al cuadrado, más C por PG, perdón, esto no es al cuadrado, PG, y aquí sí es al cuadrado, por PG al cuadrado. Entonces, de aquí tenemos que sacar, y de acá sacamos nuestra matriz de costos, porque coeficientes A, B y C ya tenemos, y en este momento acabamos de hallar todas las potencias generadas.
Entonces tenemos todos los datos posibles para poder hallar los costos y nos salen los siguientes valores. 5,89 nos da 1660,06 y 1512,79. Y aquí de 709,73. Y por último tenemos que hacer lo que es la sumatoria de costos, ¿no? La sumatoria de costos nos sale que es de 4518,477 unidades monetarias. No se olviden de eso. Entonces, la respuesta de este ejercicio uno va a ser nuestra matriz de costos y la sumatoria de todos los costos. Eso es lo que nos pide en el ejercicio uno. Vean que a diferencia del primer examen que hemos resuelto, este tiene, ¿no?, una potencia generada negativa, que esto es lo que nos complica, digamos, porque tenemos que relajar el sistema eh, haciendo de nuevo el procedimiento, pero esta vez sin contar con esa generadora y asumiendo que el valor que va a generar esa generadora va a ser su valor mínimo. Entonces, con eso estamos resolviendo lo que es el ejercicio uno. Ahora vamos a ver el ejercicio 2, que este sí ya es más complicado a lo del anterior semestre, pero no es nada del otro mundo. Entonces, eso más vamos a resolver. Entonces, esto traigámoslo acá para poder ver. Ujú. Ahí mejor. Ya, ahora veamos. Miren, la pregunta 2 nos dice, seleccione los tres generadores de acuerdo al ordenamiento económico de la pregunta anterior y realice el despacho multinodal del siguiente sistema eléctrico de potencia. Veamos la diferencia con el anterior examen. Miren, aquí en este nos dice casi lo mismo, ¿no? Seleccione tres unidades más económicas para el despacho económico multinodal y considerar los límites de potencia, en el cual nos ponían estas condiciones, ¿no? De los coeficientes de A, B y C. Todas estas condiciones nos la ponían. Y nosotros las hemos puesto de esta manera, ¿no? Para poder hacer todos los cálculos. Pero en esta ocasión nos dice que tenemos que hacer, tenemos que seleccionar los tres generadores de acuerdo al ordenamiento económico de la anterior pregunta. Entonces, en este caso, nosotros tenemos este ordenamiento económico. Este es nuestro ordenamiento económico. Todo esto va a ser, todo esto, ¿no? Y sabemos que trabaja nuestras tres unidades. Ahora veamos en el ejercicio 2. Vean que solo tiene tres generadoras. Tiene una, dos y tres, siendo esta la de la barra Slack. Entonces, como tenemos tres generadoras nomás, entonces lo que nosotros vamos a usar simplemente son estos tres. Estos tres. El orden de estos tres. Eso es lo único que nos interesa. En ese caso estaríamos trabajando con la generadora uno, con la generadora 2 y con la generadora 3. Entonces, miren, también se nos da, ¿no?, la matriz beta. También nos proporcionan la matriz beta, que es como dato. En este caso, como es de 3, ya saben, va a ser un 3 por 3. Eso es lo único que vamos a usar de esta matriz beta. Entonces, pasemos a la resolución del ejercicio. Eh, Aquí tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho en el anterior modelo. Hagámoslo otra vez para que puedan hacerlo ustedes después y puedan repasar. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hemos hecho? Lo primero que tenemos que hacer es hallar la potencia demandada. Esta potencia demandada. ¿Cómo hallamos la potencia demandada? Sumando todas las cargas. En este caso tenemos 65 megawatts, 60 megawatts y 50 megawatts. Entonces tenemos eso. 65 más 50 más 60. Todo esto igual a 175 megawatts. ¿Qué va a ser nuestra potencia demandada que nosotros vamos a tener que cubrir con estas tres generadoras? Adicionalmente a eso, ya saben, necesitamos hallar la potencia generada en la barra Slack. ¿Cómo hallamos eso? Es la potencia demandada menos nuestras generadoras, ¿no? Miren, 70, 70. Lo mismo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Entonces le restamos eso. 70 menos 70. Esto es igual a 35 megawatts.
Entonces con esto ya estamos avanzando y tenemos que nuestra matriz de potencias generadas para este sistema va a ser la potencia generada slack más las otras potencias que son de 70 y de 70 respectivamente para cada sistema, ¿no? 70 70 slack. Entonces tenemos esta y nosotros sabemos que va a ser igual a 35 70 70, ¿verdad? Entonces con eso ya estamos empezando con todo. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer, ya saben, es el TL. Todo esto es bien automático, por así decirlo. Entonces, seguir paso tras paso. Así nomás tiene que ser. Entonces, el PL, ¿qué nos dice la fórmula? El PL nos dice que la fórmula es la potencia, esta potencia generada traspuesta, multiplicada por nuestra matriz beta, multiplicado de nuevo por nuestra esta potencia generada, pero ya no traspuesta. Todo esto dividido entre 100. Eh, si tienen ustedes la calculadora HP Prime, entonces va a ser un poquito más fácil, porque estas funciones de traspuesta y otras más ya las tiene incluida. Entonces aquí nos sale un valor de 1,4993. Y ya saben que este valor nos va a servir. Entonces, ¿qué seguimos después del PL? El delta PL. ¿Cómo es esto? Nos dice la ecuación que es 2 veces la matriz beta por nuestra potencia generada dividido entre 100. De aquí, como tenemos tres diferentes potencias generadas, nos va a salir tres diferentes valores. En este caso tenemos menos 0,00339, 0,02062 y 0,02391. Entonces ya tenemos el diferencial de PL. Ahora hallamos lo que es L. L nos dice que es igual a 1 dividido 1 menos el delta PL. Delta PL que ya tenemos. Y como les he dicho antes, háganlo individual. Hagan 1 dividido entre 1 menos 0,00339. 1 dividido entre 1 menos 0,02062. Para que no tengan problemas, ¿no? A la hora de obtener estos resultados. Entonces 0,9966 es lo que obtenemos, 1,0211 y 1,0245. Que estos valorcitos de L son los que más nos van a servir, estos valorcitos, para poder realizar nuestra matriz. Entonces, aquí viene lo que les marea a muchos, ¿no? El anterior semestre igual les ha mareado eso de que el INGE les diga seleccione los tres generadores de acuerdo al ordenamiento económico de la anterior pregunta, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, nosotros vamos a decir que a ver, hagámoslo como en el otro, va a ser A1, A2, A3. En este caso, nosotros vamos a agarrar nuestro ordenamiento económico. ¿Está? Nuestro ordenamiento económico. Acá lo tenemos. Entonces, este va a seguir en este orden. Este orden es el que nosotros vamos a seguir. Uno, 2 y 3. Uno, 2 y 3. Uno, 2 y 3. Entonces, estas son las unidades más baratas que nosotros vamos a tener, las más económicas, y las vamos a poner en este orden, ¿no? Como no nos dice más, entonces simplemente nosotros vamos a decir que A1 es igual a 278,479, el otro es 284,011, y el otro es 367,122. Lo mismo hacemos con B y con C. Vamos a tener B1, B2 y B3, que en este caso ya vamos a tener que va a ser 21,732, 21,732 y 16,87. Para C igual, C1, C2 y C3, que tenemos los valorcitos de... ¿Cuánto es? Ya. Entonces aquí tenemos lo que va a ser el 0,00141, 0,00138 y 0,04201. Entonces, estos son los coeficientes que nosotros vamos a hallar. Entonces, podemos decir que lo complicado en este ejercicio era esto, ¿no? El descubrir qué coeficientes vamos a usar
para poder hacer la resolución del ejercicio. Pero ya tenemos entonces, ya tenemos A, ya tenemos B, ya tenemos C, ya tenemos L. Entonces, también tenemos PD, tenemos PD, tenemos L y tenemos los coeficientes A, B y C, que son los que nos van a servir para poder resolver el ejercicio. Entonces, una vez que ya tenemos todos estos datitos, lo que seguimos haciendo es como en el ejercicio 1. Armamos nuestra matriz PG1, PG2 y PG3. Por el orden, ¿verdad? Entonces, lambda. Tenemos esto. Y aquí lo mismo. Va a ser 12, 1, 0, 0, 1, 0, 12, 2, 0, 1, 0, 0, 12, 3, 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0. Esto a la menos 1. Esto multiplicado por menos B1, menos B2, menos B3 y la potencia demandada. En este caso, potencia demandada es de 175 megawatts No y es lo menos que... 1/L1. Ah, sí, perdón. 1/L1, 1/L2 y 1/L3. Y aquí es potencia demandada más PL. Gracias por hacerme acordar. Entonces, ven chicos, esto es lo que cambia, ¿no? Esta columnita es la que cambia y esta fila es la que cambia para este nuevo ejercicio. Entonces, tenemos eso. Con esta nueva matriz, entonces vamos a pasar a hallar todos estos valores. Esto lo haré más bonito para que puedan verlo mejor. Entonces, este es B3, este es PD más PL. Esto es menos 1/L1, esto es menos 1/L2, esto es menos 1/L3 y este es 0. Entonces, esta matriz es la que nos interesa, ¿no? Tenemos L, tenemos. Tenemos A y B, digo B y C, tenemos. Tenemos PD, tenemos. Tenemos PL, también tenemos, que es de 1,4993. Entonces, si metemos todo esto a la calculadora, vamos a tener las siguientes respuestas de PG1, PG2, PG3 y lambda. Entonces, vamos a tener esto y nos dice que este caso es de 154,748. Aquí vean, tenemos un valor negativo que va a ser de menos 34,131. Y aquí tenemos 55,88 y aquí 22,09. Entonces, vean, tenemos un valor negativo. ¿Esto qué nos dice? Que hay que relajar. Que hay que relajar la generadora 2. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho el procedimiento anterior para poder relajar. ¿Cómo era el procedimiento? Vamos a asumir que la potencia generada 2 va a ser igual a su potencia mínima, ¿no? ¿Dónde está? Potencia generada 2 va a ser igual a la potencia mínima. A ver, ya. Aquí no podemos usar esto. Ya. Aquí las anotaré. De esto me he olvidado. Aquí en el criterio. Si el ingeniero no les da potencia mínima y solo ni potencia máxima y solo les da un PG, digamos, no les da el máximo ni el mínimo, entonces nosotros vamos a asumir que este PG va a ser igual a la potencia generada máxima y nuestra potencia generada mínima va a ser igual a la potencia generada máxima dividido entre 2. Entonces, con eso vamos a hacer ese criterio y vamos a poner aquí que la potencia generada mínima que nosotros tenemos es de 40. A ver, aquí no nos da, no nos da. Entonces, vamos a poner un número redondo que si vemos esto va a ser 70 dividido entre 2 va a ser igual a 35. Entonces, lo vamos a subir al mayor que va a ser 40. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que nuestra potencia mínima, en este caso para la genera 2, vamos a asumir entonces que nuestra potencia generada 2 va a ser igual a 40 megawatts. Entonces,
¿qué seguimos después? Tenemos que calcular la nueva potencia demandada. En este caso vamos a poner 2 porque estamos tratando de la unidad 2. Entonces decimos que es la potencia demandada menos esta nueva potencia generada 2. Nuestra potencia demandada, nosotros hemos visto que es de 175 y esta nueva potencia es de 40, ¿no? Menos 40. Entonces nos da un total de 135 megawatts, nuestra nueva potencia demandada. Entonces otra vez tenemos que hacer esta matricita. Entonces en este caso vamos a restringir todo lo que es la unidad 2, ¿no? Entonces vamos a tener que nuestra matriz va a quedar de la siguiente manera. Va a ser PG1, PG3 y lambda. Eso no vamos a tener. Y aquí vamos a tener 2 C1, 0, 1, 0, 2 C3, 1, menos 1 sobre L1, menos 1 sobre L3 y 0. Y todo esto elevado a la menos 1 y multiplicado por menos B1, en este caso B3, y nuestra potencia demandada 2, que recién hemos calculado, más el PL, ¿no? Que ya hemos calculado antes, que ese no va a cambiar. Entonces, aquí vamos a ver algo importante. Ya, entonces hacemos esta matriz, esta matricita, las resolvemos. Tenemos PD2, tenemos PL, tenemos L1 y L3, tenemos. Los coeficientes B y C también tenemos. Entonces, tenemos el resultado que nos va a salir de la siguiente manera. Vamos a tener el PG1, el PG3 y vamos a tener lambda. Entonces, aquí vamos a decir que sale 82,9613, 53,538 y 21,8917. Entonces, como pueden ver, tenemos otra vez valores negativos. En caso de que existiera un otro valor negativo, entonces tenemos que volver a relajar. Y así sucesivamente hasta que nos salga todo bien, ¿no? Todo positivo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en este caso nuestra potencia generada la vamos a redondear para que quede como nosotros hemos asumido que esta potencia demandada va a ser de 40, perdón, exacto, no hemos redondeado. Entonces, para que se cumpla nuestra condición, que al principio les he enseñado esta condición del despacho uninodal, que nos dice que las potencias generadas tienen que ser igual a la potencia demandada. Entonces, para poder cumplir esa condición, entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a decir entonces que nuestra potencia generada 1, en este caso, esta de 82, la vamos a poner como 80. Nuestra potencia generada 2, que es de 40. Y para poder alcanzar esa potencia demandada, vamos a hallar la potencia generada 3. Y esta potencia generada 3, como la condición misma nos dice, va a ser entonces igual a P potencia demandada 2 más el PL menos nuestra potencia generada 1. Y esto nos sale igual a 56,499. Entonces aquí con esto ya estaríamos obteniendo nuestra matriz de la potencia generada. Ya tenemos que es 80 y esta tenemos que es de 40. Entonces el PG3 también hemos hallado de esta manera. Entonces decimos que es de 56,499. Esto todo en caso, ¿no? De que no se nos mencione una potencia mínima ni una potencia máxima. Entonces, con esto ya estaríamos hallando lo que es esto. Y por último, ya saben, costo, que es igual a más B PG más C PG al cuadrado. Hallamos nuestra matriz de costos y obtenemos que sale 2026,063, 1155,499 y 1454,3675. Y por último, hacemos la sumatoria de costos. Sumatoria de costos igual a
4.635,93 unidades monetarias. Entonces, con esto, chicos, estaríamos resolviendo estos dos modelos de examen que yo he notado que el INGE lo repite, ¿no? Porque un semestre anterior al que yo pase, metió este. Al siguiente que yo di clases, metió este. Y el anterior semestre volvió a repetir este modelo que nos dice, ¿no? Que nos dice este de selección de los tres generadores de acuerdo al ordenamiento económico de la pregunta anterior. Entonces, con esto estaríamos resolviendo. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Sí, esa es la parte del ordenamiento. ¿Podría repetir? O sea, en el primer ejercicio tengo dudas sobre los índices que se usan, el A, el B, el C. Ya, del primer ejercicio que hemos resuelto, ¿no? Del primer examen o de este examen. De este igual, o sea, esa parte tengo dudas. Los índices que se utilizan en la matriz igual van a Ah, cambiar. O sea, ya. por Mira, ejemplo, ya, sí, sí, creo que he entendido tu pregunta. Y mira, para hacerlo más fácil, veamos este examen que tiene, mira, las potencias generadas más diferentes para que nos vayamos a dar cuenta. Entonces, este ordenamiento del criterio del costo medio que nosotros usamos, nos va a servir uno para poder hallar las, las unidades más baratas, más económicas a la hora de que nosotros queramos cubrir esta demanda, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir este orden, para saber cuál va a entrar primero y cuál va a entrar último. En este caso, tenemos una potencia demandada de 160 megawatts, pero con tres generadoras no vamos a poder alcanzar los 160. Pero con las cuatro generadoras, ahí sí vamos a poder cumplir con estos 160, porque tenemos una potencia de 200 más o menos. Entonces, para eso nos sirve uno, el orden. Y ahora también nos sirve para poder hallar esta matriz, ¿no ve? Pero a la hora de armar esta matriz, no la vas a poner en este orden que nosotros tenemos. O sea, el uno no va a ser el 3, el 2 no va a ser, bueno, en este caso el 2 es el 2, pero el 3 no va a ser el uno y el 4 tampoco va a ser el 4. Entonces lo vamos a mantener en orden. Va a ser PG1, PG2, PG3 y PG4. En caso de que, digamos, el ordenamiento sea de esta manera, pongámoslo. A ver, digamos que este es el uno, este es el 2 y este es el 3. Pongámoslo así. Entonces, la matriz que nosotros vamos a armar va a seguir siendo así. En este caso va a ser PG1, PG4 y PG5. PG5. Y aquí el lambda, ¿no? Así tendríamos que armar nuestra matriz. Y acá igual tenemos que respetar estos coeficientes. Como aquí tenemos uno, entonces va a ser 2C1, 0, 0, 1. 0, como tenemos 4, va a ser 2 el coeficiente C del 4, 0, 1. Para el siguiente igual, 0, 0, 2 el coeficiente del 5, 1. Menos 1, menos 1, menos 1, todo eso elevado a la menos 1. Y los coeficientes de B igual van a respetar este orden que nosotros tenemos de las potencias generadas. Entonces vamos a tener menos B1, menos B4, menos B5 y potencia demandada, ¿no? En ese orden. Entonces, para esas dos cosas nos sirve esto del orden por el criterio del costo medio o por el criterio del costo marginal. Uno, como les digo, uno para ver cuántas unidades generadoras nosotros vamos a usar, perdón, para poder suplir nuestra potencia demandada. Uno nos sirve para eso, saber qué unidades van a entrar. Y también nos sirve para hacer esta matricita, esta matriz de las potencias generadas. Y aquí, como te digo, tienes que respetar el orden, ¿no? Potencia uno, 2, 3 y 4. El orden correlativo, no como tal este orden del costo medio. Este orden del criterio del costo medio en sí solo nos sirve para saber
cuánto el número de unidades que vamos a requerir para poder suplir nuestra potencia demandada. No sé si me he hecho entender, no sé si me has entendido. Sí. Ya, perfecto. Entonces, si alguien tiene alguna otra duda, bueno, entonces chicos, si no hay más dudas, entonces aquí lo dejaremos, muchachos. Este documento, estas notas igual les voy a pasar. No se olviden repasar esta parte, esta primera parte. Esto les va a servir para su práctica. A ver, voy a compartir pantalla de mi laptop y vamos a ver un poco de lo de su práctica. Y también, y con eso estaríamos terminando, ¿ya? Los demás exámenes les voy a pasar para que ustedes puedan resolverlos y puedan verificar también los resultados, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner eso. Mm, 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 mm. Ya, chicos. Ah, ya, ahora sí. Chicos, ¿me pueden escuchar? Sí, normal. Ya, positivo. Entonces les voy a compartir lo que es mi pantalla. Ya, entonces veamos un poco lo que es su práctica, ¿ya? Aquí está. En mi semestre el ingeniero nos ha dado dos prácticas, la práctica 4 y la práctica 5. En la práctica 4 es donde nos pedía estas cosas de los coeficientes A, B y C. A ver si puedo encontrar el enunciado. No encuentro el enunciado, pero esto es lo que es esta práctica 4. Esta práctica 4, a ver qué nos pide. Nos pide realizar el cálculo de las funciones de costo lineales y de tipo cuadrático completando la hoja. En este caso, el ingeniero nos presenta, ¿no? No sé si les ha dado la misma práctica, si me pueden confirmar, chicos. ¿Se me escucha? ¿Me están escuchando?